En el funeral de mi padre, mi hermano leyó una carta que nadie había visto antes. Hablaba de una cuenta en Suiza, de un préstamo de 200.000 euro y de la verdadera razón por la que mamá había desaparecido en 1998. Nadie respiraba cuando mencionó mi nombre, y luego sacó un sobre cerrado del bolsillo de su chaqueta. En el funeral de mi padre, mi hermano leyó una carta que nadie había visto antes. La frase que me persigue desde ese día es simple: mi padre se llevó demasiadas cosas a la tumba. El funeral fue un martes gris, de esos que no son fríos ni calurosos, solo incómodos. Llegué temprano porque siempre llego temprano a todo. Es una costumbre vieja, como revisar 2 veces y cerré el gas. La sala del tanatorio olía a flores recién cortadas y a café recalentado. Ese olor que se queda pegado en la ropa aunque no quieras. Mi hermano llegó tarde. No fue una sorpresa. Daniel siempre llega tarde, incluso a las cosas importantes. Incluso a despedirse de nuestro padre. Entró con el abrigo todavía puesto, como si no pensara quedarse mucho. Nos miramos un segundo. No hubo abrazo. Solo ese gesto corto con la cabeza que usamos desde hace años para decir estoy aquí, pero no demasiado. Mamá no estaba. Oficialmente, estaba indispuesta. Extraoficialmente, llevaba desaparecida desde 1998. A nadie le pareció raro que no estuviera. En esta familia, aprendimos a no hacer demasiadas preguntas. El sacerdote habló de mi padre como hablan siempre de los muertos: trabajador, reservado, buen hombre. Yo escuchaba, pero mi cabeza estaba en otra parte. Pensaba en detalles pequeños. En que esa mañana se me había acabado la leche y tomé el café solo. En que el coche hacía un ruido raro desde hacía semanas. En que no sabía si después del funeral tenía que ir a trabajar o pedir el día libre. Cuando terminó la ceremonia, todos se pusieron de pie al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Yo estaba a punto de salir a fumar cuando Daniel se aclaró la garganta. Antes de que nos vayamos, dijo, quiero leer algo. El murmullo se apagó. No porque fuera solemne, sino porque no era normal. Nadie había mencionado ninguna lectura extra. El abogado no estaba. No era una lectura del testamento. Era otra cosa. Daniel sacó una hoja doblada del bolsillo interior de su chaqueta. No era una fotocopia. Era papel viejo, amarillento en los bordes, doblado muchas veces. Lo sostuvo como quien sostiene un billete grande en una cola llena de gente. Papá me pidió que la leyera si algún día, bueno, si pasaba esto. Dijo esto señalando el ataúd, como si fuera un objeto más de la sala. Sentí un peso raro en el estómago. Una incomodidad conocida. La misma que sentía de niño cuando mis padres bajaban la voz en la cocina y yo fingía ver la tele. Daniel empezó a leer. Hablaba despacio, vocalizando demasiado, como si quisiera asegurarse de que cada palabra quedara bien clara. Al principio no decía nada extraño. Cosas generales. Frases que podrían estar en cualquier carta de despedida. Hasta que mencionó una cuenta bancaria. La cuenta en Suiza. Alguien tosió. Creo que fue mi tío Ernesto. Yo levanté la cabeza de golpe. Daniel siguió, sin mirar a nadie. Abierta en el 94. El dinero no es mío del todo. Mi cerebro empezó a hacer números sin querer. Suiza. 94, yo tenía 16 años entonces. Mamá todavía estaba en casa. Luego vino la cifra. El préstamo de 200.000 euros. Nadie respiraba. Literalmente. Podía oír el zumbido de las luces del techo. El roce de una chaqueta. El latido en mis oídos. Daniel levantó la vista por primera vez. Me miró. Solo a mí. Y la verdadera razón por la que tu madre se fue en 1998. Sentí como si alguien me hubiera empujado por la espalda. No me moví, pero todo dentro de mí dio un paso atrás. Ese año estaba marcado en mi cabeza con escenas sueltas. Mamá cerrando una maleta pequeña. Mamá diciendo que volvía pronto.
Mamá dejando una nota en la nevera con un os quiero escrito torcido. Nunca volvió. Nunca explicó nada. Nunca la buscamos demasiado. Porque papá dijo que no había que remover. Daniel tragó saliva. Volvió a mirar el papel. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y porque es momento de que sepas la verdad. Especialmente tú. No dijo mi nombre todavía, pero todos sabían que hablaba de mí. Lo sentí en la forma en que algunas cabezas giraron despacio. En cómo mi prima dejó de jugar con el pañuelo. En el silencio incómodo que se estiró como un chicle. Yo quería que se callara. No por miedo. Por cansancio. Estaba cansado de secretos que no eran míos pero que siempre acababan pesándome. Entonces Daniel metió la mano en el bolsillo exterior de la chaqueta. Hay algo más, dijo. Esto tampoco lo ha visto nadie. Sacó un sobre cerrado. No era grande. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con la letra de mi padre. Reconocí esa letra al instante. La misma con la que me dejaba notas cuando era niño. Vuelvo en 1 hora. La comida está en el horno. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Sentí un calor seco en la cara. Como vergüenza, pero sin haber hecho nada. Daniel sostuvo el sobre unos segundos más de la cuenta. Mirándome. Esperando algo. No sé qué. Yo no me moví. No di un paso adelante. No levanté la mano. No hice nada heroico ni digno. Me quedé quieto, pensando en una factura que tenía pendiente, en el ruido del coche, en el café sin leche de esa mañana. Y mientras todo el mundo esperaba que yo reaccionara, entendí algo con una claridad incómoda. Ese sobrellevaba ahí muchos años. Y mi padre había decidido que yo lo abriera solo cuando ya no pudiera hacerle ninguna pregunta. Me llamo Andrés. Tenía 41 años el día del funeral de mi padre y una vida bastante normal, si uno mira solo la superficie. Trabajo en una gestoría pequeña, de esas donde todos se llaman por el nombre y el café siempre sabe igual de mal. Entro a las 8:30, salgo a las 6 si no hay cierres. Me encargo de autónomos, facturas atrasadas, impuestos que nadie entiende del todo. No es un trabajo que uno sueñe de niño, pero paga el alquiler y no me quita el sueño. Vivo solo desde hace años. Un piso de 2 habitaciones que nunca terminé de amueblar bien. El cuarto de invitados es más bien un trastero con cama. Ahí guardo cajas, papeles viejos, una bicicleta que no uso. Todas las mañanas hago lo mismo, café, tostada, ducha rápida. La radio puesta bajito para que la casa no suene tan vacía. Mi relación con mi padre era, correcta. Esa es la palabra. Correcta como un saludo educado, como una comida sin sal. Nos llamábamos los domingos. Hablábamos del tiempo, del coche, de si había subido la luz. Nunca discutíamos porque nunca entrábamos en nada importante. Con mi hermano Daniel era distinto. Siempre fue el listo, el que se iba antes de que las cosas se pusieran incómodas. Yo me quedaba. Él se mudó joven, probó negocios raros, fracasó, volvió a irse. Yo me quedé cerca de papá, casi por inercia. Alguien tenía que estar. Mamá desapareció cuando yo tenía 20 años. Esa frase suena dura, pero es literal. Un día estaba, al siguiente no. Papá dijo que necesitaba tiempo, que se había ido con una amiga, que no la buscáramos. Nunca hubo denuncia. Nunca hubo explicación completa. Durante años acepté eso como se aceptan las cosas que no dependen de ti. Como una gotera que no moja justo donde duermes. Cada vez que preguntaba algo, papá cerraba la conversación con la misma frase. No es asunto tuyo, Andrés. Y yo asentía. Porque discutir con él era como empujar una pared. El problema es que el silencio se volvió costumbre. En casa no se hablaba de mamá. No había fotos nuevas, no había aniversarios. El 98 quedó congelado.
Yo aprendí a no rascar. Luego vino el dinero. No de golpe. Poco a poco. Papá siempre dijo que no debíamos preocuparnos, que estaba todo controlado. Sin embargo, recuerdo bien ciertas cosas. Facturas escondidas en un cajón. Llamadas que cortaba cuando yo entraba en la cocina. Un viaje inesperado por trabajo cuando ya estaba jubilado. Una vez, limpiando el garaje, encontré un extracto bancario extranjero. No entendí nada, pero reconocí la palabra Zurich. Se lo enseñé. Lo miró 2 segundos y me lo quitó de la mano. No toques lo que no entiendes. Ahí quedó. Yo no insistí. En parte porque estaba cansado. En parte porque tenía mis propios problemas. Un crédito del coche que parecía no acabarse nunca. Una relación que no funcionó. La sensación constante de ir siempre un paso por detrás de algo que no sabía nombrar. Con Daniel hablaba poco, pero cuando hablábamos, siempre flotaba la misma tensión rara. Como si él supiera algo que yo no. Como si midiera cada palabra. Papá no es quien tú crees, me soltó una vez, medio en broma, medio no. Nadie es quien parece, le respondí. No volvimos al tema. Cuando papá enfermó, todo se aceleró. Hospital, visitas rápidas, médicos que hablan con frases suaves. Yo me encargué de casi todo. Daniel aparecía cuando podía. Mamá, por supuesto, no. Los últimos días, papá estaba más callado que de costumbre. Me miraba mucho, como si quisiera decir algo y no encontrara el momento. Una noche me pidió que le acercara la mesilla. Metió la mano debajo del colchón y sacó una carpeta. Esto no es para ahora, dijo. Ya te tocará. No la abrió. No me dejó verla. Solo la volvió a esconder. Murió una semana después. Y ahí estábamos, en el tanatorio, con Daniel leyendo una carta que nadie había visto nunca. Hablando de Suiza, de un préstamo enorme, de mamá. De mí. Hasta ese momento, mi vida había sido tranquila, incluso aburrida. Tenía problemas normales. Cuentas, rutinas, silencios heredados. Pero nada que hiciera que el suelo se moviera. El problema empezó justo ahí, cuando entendí que el silencio no era casual. Que había decisiones tomadas a mis espaldas. Que quizá yo no me había quedado por responsabilidad, sino porque alguien necesitaba que yo no me moviera demasiado. Miré el sobre con mi nombre y pensé en todas las veces que acepté un no preguntes. En todas las veces que creí que no era asunto mío. Y por primera vez, no sentí curiosidad. Sentí cansancio. Porque si ese sobre existía desde hacía años, significaba una sola cosa, la verdad siempre estuvo ahí. Y nadie pensó que yo mereciera conocerla hasta que ya era demasiado tarde. No abrí el sobre en el tanatorio. Eso es lo primero que todo el mundo espera que diga distinto, pero no. Me lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, sentí el borde del papel contra el pecho y salí a fumar sin mirar a nadie. El aire de la calle me supo a metal. Encendí un cigarro que no terminé. Me temblaban los dedos y no sabía si era por el frío o por lo que venía dentro de ese sobre. Daniel salió detrás de mí. Tenemos que hablar, dijo. No me preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía. Caminamos hasta el coche de papá, el mismo de siempre, gris, con un golpe viejo en la puerta trasera. Nos sentamos dentro sin arrancar. El silencio era denso, como cuando te quedas sin señal en un túnel. Léelo, dijo Daniel, señalando mi bolsillo. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué no antes? No respondió. Miraba el volante como si tuviera respuestas escritas ahí. Abrí el sobre con cuidado, sin prisa. El papel crujió. Dentro había 2 hojas y una fotocopia doblada en 4. Reconocí la letra de mi padre enseguida. Directa, apretada, sin florituras. Andrés, si estás leyendo esto es porque no pude decirlo en vida. No porque no quisiera, sino porque no supe cómo. Respiré hondo. Daniel se removió en el asiento. La carta no iba al grano. Daba rodeos.
Hablaba de decisiones difíciles, de errores, de hacer lo que creía mejor. Frases que he escuchado 1000 veces en bocas que nunca pagan el precio. Luego llegó lo concreto. La cuenta en Suiza existía. No era un ahorro. Era una garantía. Un respaldo para un préstamo de 200.000 euros que mi padre había pedido en el 97. No para un negocio. No para una inversión. Para pagar algo que no podía salir a la luz. Seguí leyendo. Mamá no se fue porque quisiera. Se fue porque yo se lo pedí. Leí esa frase 2 veces. 3. La boca se me secó. La carta explicaba que el préstamo estaba ligado a un acuerdo. Silencio a cambio de tiempo. Que había gente presionando. Que el nombre de mamá estaba en medio. Que su desaparición ordenada era la forma de protegernos. Protegernos. Sentí un golpe caliente detrás de los ojos. No lloré. Me dolió la mandíbula de apretarla. ¿Tú sabías esto? Le pregunté a Daniel sin mirarlo. Sí. La palabra cayó pesada. ¿Desde cuándo? Desde hace años. Me giré despacio. Lo miré de verdad por primera vez en mucho tiempo. Tenía la cara cansada. Más vieja de lo que recordaba. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? Papá me pidió que no lo hiciera. Reí. Una risa corta, seca. Papá está muerto, dije. Mamá desapareció hace 26 años. Y tú me mirabas a los ojos cada domingo. Daniel se pasó la mano por la cara. Creí que era mejor así. ¿Mejor para quién? No respondió. Volví a la carta. La última parte hablaba de mí. Decía que yo había cargado con más de lo que me correspondía. Que por eso me dejaba la responsabilidad final. La fotocopia era un documento bancario. La cuenta seguía abierta. A mi nombre. Sentí algo romperse por dentro. No de golpe. Como una grieta que se abre despacio. ¿Qué significa esto? Pregunté. Que la deuda no está cerrada, dijo Daniel. Yo no pude pagarla. Tú sí puedes. Ahí fue cuando entendí todo. No era una confesión. Era un traspaso. Abrí la puerta del coche de golpe. Bajé y caminé unos pasos sin rumbo. Daniel salió detrás. Escúchame, dijo. No es tan simple. Hay plazos. Hay gente que... Cállate. Le grité. Mi voz sonó rara, ajena. 2 personas que pasaban se giraron. Me dio igual. ¿Sabes lo que hiciste? Seguí. Me dejaste vivir una mentira. Me dejaste cuidar a papá, limpiar su casa, sostener su silencio. Me dejaste pensar que mamá nos abandonó. Daniel bajó la mirada. Yo también cargué con cosas. Tú te fuiste, dije. Yo me quedé. El frío se metía por los huesos. Saqué las hojas otra vez. Las miré como si fueran de otra persona. ¿Dónde está mamá? Pregunté. Daniel negó despacio. No lo sé. Nadie lo sabe. Esa fue la frase que terminó de hundirme. No había final. No había cierre. Solo un agujero enorme y una cuenta bancaria con mi nombre. Subí al coche, cerré la puerta y apoyé la frente en el volante. Respiraba mal. Corto. Sentía el pulso en las sienes. No puedo con esto, dije. No voy a pagar nada. No voy a seguir cuidando secretos ajenos. Daniel golpeó el techo con la palma. No seas ingenuo. Dijo. Esto no se ignora y ya está. Levanté la cabeza. Lo miré. Pues mira cómo empiezo, respondí. Arranqué el coche sin pensar. El motor sonó fuerte. Metí primera y salí del aparcamiento. Daniel quedó atrás, pequeño, quieto. Conduje sin rumbo durante 1 hora. El teléfono vibró varias veces. No miré. En un semáforo, me di cuenta de que estaba sudando. Paré frente a mi edificio.
Subí las escaleras sin encender la luz. En casa, dejé las llaves en el cuenco y el sobre en la mesa. Me senté. Me quedé así un rato largo. Esa noche entendí que tocar fondo no siempre es perder dinero o trabajo. A veces es darte cuenta de que toda tu vida estuvo construida para sostener algo que no elegiste. Y que, al final, el golpe no es la verdad. Es saber que siempre te vieron como el que iba a aguantar. Después de aquella noche, los días empezaron a parecerse demasiado entre sí. No fue un derrumbe inmediato. No hubo llanto ni escenas dramáticas. Fue algo más lento y más incómodo. Como cuando sigues caminando con una piedra dentro del zapato porque parar a sacarla parece una molestia mayor. Volví a trabajar al día siguiente. Me levanté a la misma hora, preparé café, me puse la misma chaqueta. En el espejo del baño noté que tenía la mandíbula apretada. Intenté relajarla, pero al cabo de unos minutos volvía a estar igual. Salí de casa con esa tensión instalada, como si fuera parte del cuerpo. En la gestoría todo seguía su curso. Marta me saludó con normalidad. El jefe me pidió un informe para el viernes. Asentí sin pensar. Abrí expedientes, respondí correos, imprimí documentos. Hacía lo que tenía que hacer, pero sentía que lo hacía desde un lugar lejano, como si no estuviera del todo ahí. A media mañana me di cuenta de que llevaba horas sin moverme de la silla. Me dolía la espalda. Fui a por agua y me quedé mirando el reflejo en la cafetera metálica. No me vi triste. Me vi cansado. De ese cansancio que no se arregla durmiendo. Daniel llamó varias veces esos días. No contesté. Dejó mensajes largos, llenos de advertencias, fechas, posibles consecuencias. Los escuché una vez, sin atención real, y luego los borré. No sentí alivio. Sentí silencio. Y el silencio, por primera vez, no me asustó tanto como pensaba. Por las noches dormía mal. Me despertaba siempre alrededor de las 4, con la sensación de haber olvidado algo importante. Me levantaba a beber agua, caminaba descalzo por el pasillo, volvía a la cama. A veces soñaba con mi madre. No hablaba. Solo estaba sentada en la cocina, haciendo cosas pequeñas. Al despertar, el piso parecía más vacío de lo normal. El sobre pasó de mi bolsillo al cajón del salón. Luego a la mesa. Luego al estante. No lo abría, pero tampoco lo escondía. Sabía exactamente dónde estaba en cada momento, como se sabe dónde duele una herida incluso cuando no la tocas. Un jueves, al volver del trabajo, encontré una carta bajo la puerta. Era del despacho de abogados de mi padre. Me senté en el suelo del recibidor para leerla, sin quitarme los zapatos. Decía que había documentación pendiente, que podía pasar a recogerla cuando quisiera. Fui el sábado por la mañana. El despacho olía a madera vieja y a papeles guardados durante décadas. El abogado me habló con una corrección fría, como si aquello fuera un trámite más. Me entregó una carpeta gruesa con copias, fechas, firmas. Y un recibo antiguo de alquiler. La dirección no era de aquí. Era del sur. Guardé el papel sin decir nada. En la calle me senté un momento en un banco. Miré la dirección otra vez. No sentí esperanza. Sentí una posibilidad incómoda, como una puerta que no sabe si abrir porque una vez abierta ya no se puede cerrar. Esa noche no cociné. Comí cualquier cosa de pie, apoyado en la encimera. Abrí el portátil y busqué la dirección en el mapa. Apareció una calle normal, edificios bajos, balcones con macetas. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario, como si alguien pudiera devolverme la mirada. Empezaron a llegar llamadas de números desconocidos. Contestaba y colgaban. Un correo sin firma preguntando si yo era el titular. Apagué el móvil varias noches seguidas. No quería hablar con nadie. Empecé a ordenar la casa sin un plan claro. Abrí cajones que no abría desde hacía años. Tiré papeles. Encontré fotos antiguas. En ninguna mi madre parecía triste. Eso fue lo que más me descolocó. Si no estaba triste, ¿qué había sido todo aquello?
Una noche me senté en el suelo del salón, rodeado de cajas abiertas. Tenía la espalda apoyada en el sofá y las piernas estiradas. Pensé en cuántos años había vivido esperando. Esperando a que mi padre hablara. Esperando a que mi madre volviera. Esperando a que Daniel arreglara las cosas. Y de pronto entendí algo simple y duro, ya no había nadie más a quien esperar. No tomé decisiones grandes todavía. No fui al banco. No llamé a nadie. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no me sentía responsable de sostener el silencio de otros. Solo de decidir qué hacer con el mío. La Dirección del Sur estuvo una semana entera sobre la mesa del salón, mezclada con recibos y sobres del banco, pero siempre visible. Cada vez que pasaba por allí la veía y sentía un pequeño pinchazo, como cuando recuerdas una llamada pendiente y la sigues aplazando. La decisión de ir no llegó en un momento heroico. Llegó una noche cualquiera, con la tele encendida de fondo y un plato con restos de tortilla fría. Apagué la pantalla, me quedé a solas con el ruido del frigorífico y miré la dirección y la carta de mi padre, una a cada lado de la mesa. Me imaginé con 60 años, aún en el mismo piso, contándole a alguien que nunca llegué a ir. Y algo dentro dijo basta. Voy a ir, murmuré. Al día siguiente pedí 2 días libres en la gestoría. Mijit me miró un segundo por encima del monitor. ¿Todo bien?, preguntó. Asuntos de familia, respondí. Asintió. Nunca falto, así que nadie pidió detalles. Volví a casa, preparé una mochila pequeña con ropa justa y metí también la carpeta del abogado y la carta. Si iba a mirar al pasado, mejor llevar todo. El viaje fue largo. Salí temprano, con café en un vaso de plástico. La radio duró poco, la apagué y conduje con mis pensamientos. En una área de servicio comí un bocadillo rápido, rodeado de gente que no tenía idea de que yo iba camino de ver a una madre desaparecida desde 1998. Llegué al barrio por la tarde. Edificios de 3 plantas, ropa tendida, niños jugando en la acera. Aparqué en la esquina y me quedé un minuto dentro del coche, con las manos en el volante. No tenía un discurso preparado, pero subí igual. El portal olía a lejía. Los buzones estaban abollados. Busqué el segundo B, subí las escaleras y llamé al timbre. Tardó unos segundos. Sonó una cadena y la puerta se abrió lo justo. Un ojo me miró a través de la rendija. Luego la abrió un poco más. Era ella. Más delgada, más baja, el pelo blanco recogido, pero los mismos ojos. ¿Andrés?, preguntó. Sí, dije. Soy yo. No hubo abrazo. Abrió la puerta por completo. Pasa, hijo. No te quedes en el rellano. El piso era pequeño, limpio. Una mesa con mantel de plástico, un sofá cubierto con una sábana, una tele pequeña. Olía a jabón y a comida de olla. Me senté donde me señaló. Trajo una botella de agua y 2 vasos. No me fui porque no os quisiera, dijo sin rodeos. Eso quiero que lo sepas antes de todo lo demás. Asentí. Por dentro no estaba listo para creerlo del todo, pero sí para escucharlo. Hablamos durante horas, con muchas pausas. Me contó lo que mi padre solo había insinuado. Que el préstamo no era solo un préstamo. Que hubo gente que se presentó en casa sin tarjetas de visita. Que un día le dijeron que, si ella desaparecía de los papeles, las cosas serían más fáciles. Que tuvo miedo. Que se fue de acuerdo con mi padre, aunque para mí, desde fuera, fuera exactamente una huida. No fue valentía, dijo. Fue un pacto feo y luego años de cobardía. Del mueble del salón sacó una caja metálica de galletas. Dentro había sobres con mi nombre y papeles doblados. Escribí muchas veces, explicó. Nunca supe si era mejor enviarlos o no. Leí una carta de 2003. Hablaba de calor, de un trabajo limpiando, de cómo se imaginaba mi vida. La guardé de nuevo. Dolió, le dije. Pensar que simplemente te habías cansado de nosotros. Lo sé, respondió. Y lo siento.
No espero que lo entiendas ni que me perdones hoy. Luego sacó una copia del contrato del préstamo, con la cifra redonda y las firmas, y una llave pequeña con una etiqueta. Tu padre dejó esto en una caja de seguridad, dijo. Me pidió que no fuera sola. Que esperara a alguno de vosotros. Nunca llamé. Fuimos al banco al día siguiente. La sucursal era pequeña. La empleada nos llevó a una sala y abrió la caja. No había dinero. Había documentos. Entre ellos, un escrito sellado. Lo leí en voz alta, prescripción y cierre definitivo del expediente. La deuda estaba legalmente muerta desde hacía años. Para el banco esto no existe, dijo la empleada. Mi madre me miró. Tu padre nunca se lo creyó, susurró. Siguió viviendo como si fueran a llamar mañana. Y, sin saberlo, nosotros también. Volví a mi ciudad con la carpeta en el asiento del copiloto. El camino de vuelta fue más ligero. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque al menos sabía que era real y que era solo miedo. Llevé los papeles a una abogada de la gestoría. Los revisó con calma. No hay ninguna obligación pendiente, dijo. Lo único que puedes seguir pagando es en tu cabeza. Esa noche llamé a Daniel. He ido al sur, le dije. He visto a mamá. Y he visto los papeles. Silencio. ¿Está viva? Preguntó, con una voz que no le conocía. Sí. ¿Y la deuda? No. Está prescrita desde hace años. El único que seguía cargando con ella era papá. Le conté lo esencial. Que no había una gran conspiración, solo decisiones malas y miedo. Que yo no pensaba seguir sosteniendo eso. Haz con esto lo que quieras, añadí. Pero si seguimos viviendo como si debiéramos algo, será cosa nuestra. No nos arreglamos en esa llamada. Pero colgué con la sensación de que, al menos, por primera vez, estábamos viendo el mismo cuadro. En los días siguientes cerré la cuenta suiza con ayuda de la abogada. Firmé formularios, contesté correos. Para el sistema fue un expediente más. Para mí, la puerta que por fin se cerraba. Una tarde extendí sobre la mesa del salón todos los papeles, la carta de mi padre, el contrato, el documento de prescripción, una carta de mi madre, el recibo con la dirección. Los ordené en una carpeta nueva. Antes de guardarla, añadí una hoja con unas líneas mías, solo para dejar constancia de que la historia, al menos para mí, terminaba ahí. Busqué una foto de mi madre de cuando aún vivíamos los tres juntos. La coloqué en una estantería, junto a un libro de contabilidad y a la planta terca que se niega a morirse. La miré un momento. No sentí un perdón total ni una rabia nueva. Sentí algo más sencillo, que sabía que había pasado, sin huecos gigantes. No recuperé el tiempo perdido. Nadie lo hace. Pero dejé de vivir como si cada decisión presente tuviera que pagar un préstamo del 97 y una desaparición del 98. Por fuera, mi vida sigue parecida, trabajo en la gestoría, hago la compra los sábados, sigo posponiendo la visita al taller para ese ruido del coche. Pero ahora, cuando alguien me dice mejor no hablemos de eso, ya no asiento por costumbre. Pregunto un poco más. Y si veo que lo que quieren es que me trague un silencio que no me corresponde, digo que no, mi padre se llevó muchas cosas a la tumba. Lo que no se llevó fue mi derecho a hacer las cosas distinto. Mi madre me mostró que el miedo se puede heredar, pero también se puede cortar. Yo he decidido cortarlo. Y con eso, por primera vez en muchos años, me basta. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.